desde luego, si le va bien a la mayoría del pueblo. Porque yo puedo, Miguel, y me estás tratando un tema muy importante, yo puedo decir que le fue bien en mi sexenio, y se puede probar, a empresarios y a banqueros. Ajá. Pero muy bien, como nunca en la historia. Pero tengo la dicha de poder decir también que le fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y sobre todo que sacamos de la pobreza a millones de mexicanos, como no sucedía en décadas. Y puedo decir que aún con las utilidades de empresarios y banqueros se redujo en México, porque le fue bien a los trabajadores, le fue bien a los campesinos, a la mayoría de nuestro pueblo, se redujo la desigualdad. Voy a poner un ejemplo. Sí, señor presidente. La diferencia cuando gobernó Calderón entre un rico y un pobre en México. El rico tenía 34 veces más en promedio que el pobre. 34 veces más. Y ahora, de acuerdo al INEGI, esa diferencia se redujo a 15 veces. De 34 a 15. ¿Los pobres son menos pobres? Los pobres son menos pobres. Y eso es mi gran satisfacción. Entonces, siempre menciono el dicho choco jarocho. ¿Cómo es? Campesino, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Alcanza. Sí, el modelo nuestro, que no vamos a patentarlo porque creo que va a quedar de manifiesto, que es totalmente distinto al modelo neoliberal, significa apoyar abajo para fortalecer el mercado interno, que haya ingresos en la mayoría del pueblo, para que consuman, que no haya crisis de consumo, y esto ayuda al comercio, ayuda a la industria y llega hasta arriba. El modelo neoliberal que impusieron y que siguen aplicando en otros países es ayudar arriba con el sofisma, la mentira de que si le va bien al de arriba, salpica. Sí, la riqueza llega abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, y eso no es así, ¿sí? Entonces, como decidimos llevar a cabo esta política, que es única, no se aplica en otros países, no es presumir, pero vino la crisis de la pandemia, sí, y lo que me vinieron a sugerir era que hiciéramos lo mismo, que incluso contratáramos créditos para apoyar arriba. Me vinieron a plantear una moratoria en el pago de impuestos. Ajá. Me acuerdo que el dirigente de empresarios me dijo, mire, si no acepta, además, ya que lo mencionaste, tuvo cosas muy buenas
tuvo cosas muy buenas. A él se le deben dos cosas, por ejemplo, muy favorables. Una, que él entendió que había que aumentar las cuotas de participación de los empresarios para que recibieran mejores pensiones los trabajadores, porque con las reformas que hizo Zedillo y Calderón, al jubilarse los trabajadores iban a recibir solo el 30% de su salario. Entonces, Carlos Salazar entendió esto y dijo, nosotros nos comprometemos a incrementar las cuotas y ahora ya nosotros complementamos este apoyo a pensionados con un fondo para el bienestar, pero ellos ayudaron. Y él ayudó también mucho en que aceptaran los empresarios los aumentos de salario que sacamos por acuerdo unánime en 5 de los 6 años, solo uno. Y fíjense, ese año que no sacamos por unanimidad, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, el aumento salarial, ese año que no quisieron los empresarios, fue por una organización que está muy politizada y muy adherida a un partido, que es como un sector de un partido. Pero hasta las organizaciones empresariales más fuertes habían aceptado. Es más, cuando se rechazó por parte de esta organización y no se logró el consenso, hasta se molestaron algunos empresarios, grandes. Pero fue la única ocasión que no logramos consenso. Entonces, todo esto se lo debemos a Carlos. Lo de gasoductos también él ayudó en buscar un acuerdo. Ahorramos con una negociación, en vez de cancelar los contratos, 4.500 millones de dólares en la negociación a favor de la Comisión Federal de Electricidad, porque habían entregado en el gobierno anterior contratos verdaderamente leoninos. Bueno, pero en este caso, cuando la pandemia, me dice que me plantean una tregua. Los impuestos. De los impuestos. Y le digo, no, porque nos quedamos, como decía don Isaac Saba, el finado Isaac Saba, que lo recuerdo mucho, porque tenía sentido del humor y éramos amigos. Y una vez le dije, don Isaac, ¿cómo va a andar con ese carro? Está muy viejo, cómprese otro. No, dice, porque me desacompleto. y sí tenía, ¿no?, para comprar otro, pero entonces casi le dije eso, no, nos desacompletamos. O sea, ¿cómo? Y me contesta, ¿sí?, es que es mejor la tregua porque de todas maneras no van a pagar, no va a recaudar nada. Y se equivocó. Afortunadamente sí recaudamos y salimos adelante. Cuestión de equilibrio entonces su gobierno. Gracias, señor presidente, le aprecio muchísimo su muy buen trato. Oye,